que dibujaba grandísimas cosas con tiza roja. Si alguien solo se va a dedicar al dibujo, no necesita la parte del color, pero bueno, viene la parte del color, teoría y práctica, y luego pintura. Ya se dedica a la práctica de la pintura, que comprende naturalmente enseñanzas de dibujo, bueno, pintar lo que se ve. Sin embargo, en la parte de dibujo, al llegar a volumen, y hay una asignatura que se llama volumen, nos dicen todo lo contrario. Nos insisten en que no hay que quedarse en la superficie, de que hay que saber lo que hay detrás, en que hay que saber lo que hay dentro, y por ello hace falta estudiar la anatomía, y por eso no solo se estudiaba en las academias con muñecos, con seres humanos de carne y hueso, sino también con muñecos desollados, con muñecos con la musculatura y con la osamenta, como estos. Entonces, claro, resulta que primero nos dicen que importa solo lo que se ve, pero luego nos dicen que el estudio de la anatomía formaba en otros tiempos parte importante de la educación artística. En la actualidad, aunque se le presta menos atención, sigue siendo importante conocer el cuerpo y su estructura anatómica. Es decir, digamos, para decirlo de una manera, bueno, traduciéndolo a los sistemas educativos, que si hay anatomía artística ya no será una obligatoria, sino una optativa. Pero que ahí estará, sigue el estudio de la anatomía. Pero claro, al estudiar la anatomía, nosotros no estamos estudiando lo que se ve, estamos sabiendo lo que no se ve. Con lo cual es una contradicción con ese principio absoluto, y nos demuestra que al final principios absolutos no hay en la práctica artística, como en la práctica de cualquier oficio. Hay unos principios, pero que a veces se prescinde de ellos. Puede resultar útil consultar algunas ilustraciones anatómicas, es decir, bidimensionales, donde se representan los huesos y los músculos. Estudiándolos mientras se observa una figura, se podrá apreciar más claramente la estructura que existe bajo la superficie de la piel. Es decir, primero nos piden que nos fijemos solo en lo que vemos, y luego que veamos una cosa y estemos comparándola con un conocimiento. Así que esos fundamentos al final parece que no son tan fundamentales. E igualmente se nos pide que hagamos proyecciones volumétricas, y que hagamos con líneas discontinuas, nos representemos con líneas discontinuas las partes que no vemos, como en el dibujo técnico, como el dibujo de un arquitecto. Aquí está. Nos piden que dibujemos solo lo que vemos, pero luego nos piden que consideremos un brazo de esta manera, que consideremos la figura humana así, con lo cual de alguna manera es una contradicción. Bueno, nada más empezar, ya encuentro cosas discutibles. Empezamos por los grandes autorretratos de los maestros antiguos y modernos, y eso nos tiene que servir para tener una visión personal. Ellos vieron el mundo y se vieron a sí mismos de una manera completamente distinta y personal, y el artista tiene que tener esa personalidad propia, esa manera de mirar. Bueno, cuando ya nos pasamos a lo que no es motivacional, a lo que no es para entusiasmar al estudiante, sino que ya son verdaderamente fundamentos del arte, es decir, enseñanzas, son fundamentales para la práctica artística, empiezo a encontrar cosas discutibles. En primer lugar, bueno, intenta chocar, intenta impresionar al estudiante, intenta, como un maestro zen, darle una patada en el pecho y que alcance la iluminación con un hecho que los autores entienden chocante, pero que al fin y al cabo es discutible. Dice, esto es para prevenir contra las convenciones. Este libro académico sostiene que hacemos muchas cosas porque las hemos recibido por tradición, por academia, por escuela, y que si nos ponemos a mirar por nosotros mismos, encontraremos que no son así y que hemos estado recibiendo y repitiendo una mentira.
y que nosotros tenemos que tener nuestra propia mirada, como los grandes maestros que se hacían autorretratos, y pintar no lo que sabemos, que puede estar equivocado, sino lo que vemos. Y pone como ejemplo esto. Durante muchos años, los caballos al galope se representaban de un modo convencional, que no se corrigió hasta la aparición de la fotografía. Hasta entonces, los artistas creían que al galopar, el caballo extiende las 4 patas, como se ve en la xilografía del grabador inglés Thomas Bewick, realizada en 1790. Y sale aquí, no sé si se va a ver bien, se ve aquí un caballo galopando y tiene las 4 patas abiertas y distanciadas. En el siglo XIX, Edward Muybridge logró probar la famosa fotografía en movimiento, que por cierto también incluye la figura humana desnuda. Es un antecedente de la cinematografía, es un grandísimo trabajo y para su tiempo es muy meritorio, desde luego, el descubrir cómo se movían los caballos, los humanos, etc. Muybridge logró probar mediante fotografías que al separarse del suelo las patas se recogen bajo el cuerpo. Bien, él demostró, es casi, de hecho este es el origen, es casi una apuesta. La apuesta era que al galopar un caballo, apostaba Muybridge que había un momento en el que las 4 patas no tocaban el suelo y estaba suspendido en el aire, cosa que se demuestra en estas fotografías. Se ve claramente que efectivamente el caballo tiene las 4 patas suspendidas en el suelo al galopar. Entonces, según el libro de arte, el caballo así representado está mal porque es de otra manera, son las 4 patas suspendidas en el aire. Sin embargo, yo veo perfectamente en estas dos escenas que la representación del caballo galopando con las 4 patas extendidas es correcta, porque hay efectivamente un momento en el que tiene las patas como en este grabado. En este momento tiene las patas como en ese grabado, con lo cual yo estoy viendo que lo que me enseñan no es verdad. Así que en cierta medida he logrado lo que se quería con esta primera página, pero he descubierto un error del manual, un error de la academia, porque nos está diciendo que el caballo recoge las 4 patas, sí, pero en un momento del galope. En otro momento del galope coincide con la representación clásica, que venía de la observación también venía de la observación. Bueno, hay cosas que están mal observadas, pero en este caso, aunque nadie podía detener la imagen de un caballo al galope, en este caso coincide en una ocasión, en un momento determinado del galope, coincide con lo que ellos pensaban. Bueno, esto es lo primero que encuentro como discutible, pero es que en la página siguiente, vamos a ver, bueno, creo que me he perdido. Antes, por cierto, también recomienda el equipo que hay que comprar. Hay cosas extrañas como las tijeras y la cinta adhesiva. Quizá este comentario sobre... Bueno, habla de la dureza, dice: los lápices se fabrican en muchos grados de dureza. Los H son duros y los B blandos. Bueno, esto es quizá el detalle más importante que hay que conocer aquí. Bueno, en cuanto a la percepción del dibujo, empieza a introducir la perspectiva. Todo esto es para introducir la perspectiva tal como la descubrió, la perspectiva que se debe a Brunelleschi, tal como la descubrió solo Brunelleschi, tal como la recibió Durero yendo a Bolonia para que le enseñaran los secretos italianos. O sea, nada de academias. La perspectiva no nace en academias, nace de la visión personal de un señor que empieza a ver las cosas de manera distinta a como las ha aprendido. Tiene un grandísimo aprendizaje en Roma y hay cosas que él ve, no sabe cómo se hacen e intenta buscar su propia manera de hacerlo, que resultan más revolucionarias que las originales. Esta persona es Brunelleschi. A Brunelleschi se debe la perspectiva lineal con punto de fuga. Luego Durero le explica, él va a Bolonia, le enseña a un misterioso sabio cómo se usa, vuelve a Alemania y escribe unos estudios, unos ensayos ilustrados. Esto pertenece
a Durero, que enseña los secretos de pintar que ha descubierto por vías distintas, pero sobre todo en Bolonia. Y estos secretos son los de la perspectiva. Y hay incluso hay mucha perspectiva. Esa parte es interesante. Bueno, ahora entraremos en eso. Hay una buena parte de perspectiva, pero la introducción de la perspectiva, bueno, y también hay un poco de volumen. ¿A dónde voy? Empieza por algo que yo considero que es un error. Dice, bueno, presenta maneras de entender la perspectiva y de representarla anteriores a Brunelleschi. Y empieza, los romanos no aparecen, pero los egipcios, los romanos, los persas, los indios tienen técnicas semejantes. Lo leo, vamos. Vale. Los dos ejemplos son chinos, pero bueno. En este dibujo, y es una imagen, una estampa china, en la que hay, por cierto, algo de perspectiva, porque hay esa perspectiva que tenían los romanos, aunque el dibujo, hay que decir, es muy posterior y esa gente ya ha visto dibujos occidentales. Tiene un suelo endamero que, por su inclinación, crea una imagen de perspectiva, pero sin punto de fuga. En este dibujo la parte delantera parece estrecharse, aunque en realidad las líneas son paralelas. Es decir, es un diseño endamero que nos permite una ilusión de perspectiva, o de rudimentaria perspectiva. Pero las líneas son paralelas. O sea, es una visión rudimentaria, porque, según la perspectiva de Brunelleschi, deberían estrecharse, como aquí se dice. Esto se debe a que, según las normas de la perspectiva occidental, las líneas paralelas se refiere a esto. Es un error. Pero vamos, que en este dibujo es cierto que se da incluso el error, este no era comentario, pero se da incluso el error de que no solo esos cuadros del suelo no solo no se van estrechando al llegar al fondo, sino que alguno, incluso por error del dibujante, resulta mayor, porque ha dibujado figuras que interrumpen la visión de los cuadros, ha perdido la cuenta de los cuadros, y bueno, pero esto es un error. Sin embargo, es un error visible y patente, porque realmente hay cuadros que, para que se vean enteros, aunque los tape una figura, no tienen el tamaño que deberían tener. Pero hay otra ilustración al lado a la que le hace una crítica que yo entiendo que es injusta. Dice, las diferentes culturas, así en general, las diferentes culturas revelan distintas maneras de percibir y representar el espacio. En la pintura china, por ejemplo, las figuras importantes se pintaban más grandes que las demás. Bueno, en la pintura china, en la egipcia, en la persa mogol, bueno, es un artificio muy común en las culturas despóticas, en las culturas tiránicas, el que la imagen sea una representación sagrada del poder y quien manda deba ser mayor que quien obedece. Así vemos la figura de Yama, señor del séptimo infierno, que es la imagen que he comentado que tiene el suelo endamero. Yama, señor del séptimo infierno, mucho más grande que las de los demonios y perros que cazan almas en el río. En la otra ilustración, arriba, y es esta la que quiero comentar, en esta ilustración, esto es un efecto óptico en el que precisamente no vemos lo que vemos, sino lo que sabemos, porque como sabemos que en la perspectiva brunelleschiana, lo más distante se estrecha, al ver esto entendemos que hay un grosor distinto, cuando en realidad no estamos viendo una escena en un gran espacio en el que efectivamente la parte final se estrecharía, sino un mero dibujo, unas meras líneas en las que no se produce ese estrechamiento, pero no quiere decir que esto se ensanche.
todo es igual. Y esto es un dibujo, no la representación de una realidad más extensa. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando vemos un dibujo sea una representación de una realidad mayor. Y no nos entra en la cabeza que un dibujo pueda ser un simple dibujo y que las líneas midan lo que miden en el dibujo. Bueno, pero volviendo a esta estampa, dice, en la otra ilustración se observa una clara inversión de las convenciones occidentales sobre perspectiva. La mesa es más ancha por detrás que por delante. También se observa el empleo de la superposición para indicar que unas figuras están detrás de otras. Sin embargo, este modo de indicar la profundidad no consigue transmitir una impresión tridimensional al ojo europeo. Bueno, yo creo que ha interpretado mal esta imagen porque está hecha ya con influencia occidental y de hecho es que hay punto de fuga. Hay un punto de fuga que está aquí de donde parten las líneas que convergen en esta parte del biombo. Hay punto de fuga, esto está hecho con influencia occidental e interpreta mal la mesa, porque no es que el que la ha representado sea subnormal y no, la mesa no es que proceda de un error, de que es que no sabe que debería verse de tamaño mayor la parte delantera y de tamaño menor la parte trasera. No es eso, es que la mesa es así porque la mesa en realidad no es una mesa, dice la mesa, no es una mesa, es un pequeño teatro de marionetas en la que esta parte tiene la función de proscenio y por eso es más reducida, porque es lo que ve el público, en tanto que lo que hay detrás sirve para que estén apoyados los marionetistas y tengan sus cosas y su atrecho, y por lo tanto es la parte del teatro que no se ve y que es mayor siempre que el escenario, porque se necesitan muchas más cosas para sacar al escenario de aquello que se ve y se representa propiamente en el escenario. Así que me parece que es un error de interpretación, haciendo creer que es que el pintor este es subnormal, y eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. No nos precipitemos al considerar que algo es un error de un pobre chino que no sabía. No caigamos en esos vicios, y especialmente en esos vicios eurocéntricos. Pensemos que si algo se ha hecho es por algo. Bueno, en el caso del damero, ya lo digo, tiene una explicación, que es que ha perdido la cuenta, y además que no quería que de un cuadro se vea algo que no permita saber que es un cuadro. Aquí, en este Llama, el Señor del Infierno, sí que hay un error, claro, sí que hay un error, pero en este se ha precipitado al considerar que hay un error. Y en la página siguiente tenemos esto. Los artistas han empleado medios muy variados para representar el espacio y la perspectiva. En la bahía de Saint-Yves del inglés Alfred Wallis, los botes más cercanos se ven como desde arriba. Claro, lamentablemente un defecto que tiene este libro es que las ilustraciones son en su inmensa mayoría en blanco y negro, salvo en la parte de color, que además se pone un poco matisiano, pero sin nombrarlo, y las cosas que hay en color son bastante como de matiz, aunque se explicita que se sigue a Paul Klee. Bueno, Paul Klee y Seurat son los dos autores de los que se habla al tratar en color, pero la inmensa mayoría es en blanco y negro, incluso cuando en fin, se arrojan resultados como esta representación. Claro, esto en blanco y negro no nos ayuda mucho. Bueno, Alfred Wallis. Los botes más cercanos se ven como desde arriba, mientras que los barcos que navegan tienen distintas escalas. Wallis aplicó una lógica insólita en esta obra. Se acercó al mar, llenó un tarro de agua, vio que no era azul sino blanca y pintó el mar blanco. Claro, al lado de esto, lo del supuesto error de la mesa es
bastante perdonable, pero es que no es un error. Si Alfred Wallis fuera un alumno de una academia de arte, sería Ralph Wiggum, y sin embargo lo ve normal. Es decir, quiero representar el mar. Voy al mar y cojo un poco de agua de mar. Y la veo y me parece que es blanca. Y digo, pues voy a pintar el mar blanco. En contraste con el enfoque ingenuo de Wallis. Bueno, una cosa es la ingenuidad y otra la estupidez. Pero bueno, sí, en fin, claro, él pinta lo que ve, pero en realidad no está pintando lo que ve, porque el agua en un vaso no es el agua en el mar. Un vaso no es el mar. El agua de mar que está en un vaso ha dejado de ser el mar, se ha convertido en agua en un vaso. Bueno, en contraste, John Martin, en El gran día de su ira, representa una imagen fantástica con precisión casi fotográfica. En estos ejemplos se ve cómo cada artista aplica sus ideas personales a su obra. Aunque hay gustos que merecen palos y hay ideas que son de bombero, es decir, cojo un vaso de agua y veo, y me parece que es blanca y pinto el mar blanco. Es una visión personal, pero es una visión personal más que discutible. Bueno, a partir de aquí, a partir de estas dos críticas iniciales, todo lo que sigue es bastante razonable y básicamente, ¿qué enseña? Básicamente podemos resumirlo en enseñanzas básicas. Primero, que hay que... Vaya, sí, aquí tengo un lápiz. Enseñanzas que uno recibe en las academias y en los cursos de arte y que voy a intentar resumir. Sobre perspectiva, se recomienda medir la figura de un objeto, con un lápiz. Vamos a ver, yo tengo delante de mí una cámara. Si tuviera que representarla en un papel, lo que tendría que hacer sería establecer unos puntos, es decir, la cámara mide tanto, la cámara es así de ancha, la cámara tiene el objetivo aquí. Entonces, para llevar al papel la alzada de la cámara, para llevar al papel cuánto es de larga la cámara, sin más, con su trípode, lo que tendría que hacer sería extender el brazo con el lápiz, ponerlo delante de mí, frente a la cámara, cerrar un ojo, en este caso, mi ojo es miope y este es hipermétrope. Para ver cosas de lejos me funciona mejor por lo tanto Entonces con este lápiz yo mediría la cámara. Lo que pasa es que está demasiado cerca y no comprende el trípode, con lo cual solo la cámara. Yo estoy viendo la cámara, termina aquí y aquí está la medida. Esto mide la cámara desde donde voy y el brazo siempre lo tengo que tener extendido y en la misma posición. Bien, esto mide la cámara. Llevo el lápiz al papel y con otro lápiz establezco la marca. Luego tengo que saber cuál es el ancho con la misma extensión. Naturalmente tengo que estar preferiblemente con la espalda apoyada en una pared o en una silla, porque claro, si yo mido así y así me cambia la perspectiva. Tengo que estar en la misma posición con el brazo igualmente extendido, porque si doblo el codo no sale la misma, y hacer lo mismo. Ahora mido el ancho, que llega, porque tiene el visor extendido, este es el ancho y está en perfecta perpendicularidad, está en ángulo recto, con lo cual voy al papel y con otro lápiz establezco la marca aquí. Es muy importante, ya que nuestra visión es bifocal, es muy importante ver las cosas con un solo ojo, porque eso reduce el cono de visión, que además no solo se reduce, sino que se hace más nítido. Lo que vemos en un cono reducido es más nítido, estamos
enfocando mejor que si vemos con los dos ojos, ocasión en la que siempre habrá cosas que se nos representará de una manera confusa o no tan clara. Observar con un solo ojo, medir con el lápiz, bueno, estas son dos cuestiones prácticas que se enseñan en las escuelas de arte y que, bueno, alguien dirá, para ese viaje no hacían falta alforjas. Luego hay una gran cantidad de trucos que se pueden encontrar en el libro de Durero, lo de la cuadrícula, algo que usaba mucho Canaletto, la cuadrícula, que aquí vemos que no es una representación exacta en la que haya usado la cuadrícula, sino, bueno, vemos que tiene una especie de obelisco para mantener su posición. El obelisco sirve para, precisamente, lo que yo decía a propósito de una superficie en la que apoyar la espalda, es una referencia para no alejarse ni acercarse demasiado del punto de visión. Esta escena no está hecha con cuadrícula, porque vemos que la cuadrícula representada es bastante rudimentaria y no está trazada con regla. Es una representación de lo que se puede hacer, pero el propio Durero no parece que se haya servido de ese truco para hacerla, porque claro, al final es la práctica quien suple es la práctica quien suple el procedimiento. Y esto es otro principio que se puede añadir a los dos primeros, y es que hay que practicar siempre. Hay que practicar siempre, como un concertista, se dice en algún pasaje. Con lo cual, para ese viaje, efectivamente, tampoco hacían falta alforjas, e incluso Miguel Ángel, que era enemigo de teorizar y amigo de practicar, diría que esto tiene muchas páginas y que vamos a dejar de leer y vamos a empezar a dibujar. Que como se aprende, se corrige uno mismo es dibujando. Es decir, que aquí se pueden dar los fundamentos elementales y que todo lo demás es dibujo, dibujo, dibujo. Por cierto, aquí hay en esta imagen de Aglo se ven, es una bestialidad, se ven los puntos. Él ha trazado sus marcas con un lápiz o con un pincel o con lo que fuera, y ha dejado los puntos que parecen clavos en la espina dorsal, ha marcado ahí de una manera bestial los puntos de referencia. Bueno, que hay que hacer el dibujo en general antes de entrar en los detalles. Bueno, luego en proporción habla del hombre vitruviano y de esto de que no enseño la parte con el modelo real porque está enseñando demasiado pelo. Bueno, en fin, que teóricamente el hombre está dividido en 8 partes, según el modelo vitruviano, tomado por Leonardo, también usado por Durero, pero eso es muy relativo y, como aquí se dice, casi ningún cuerpo coincide con esas 8 partes. Casi ningún cuerpo coincide con esas 8 partes. Luego se habla de la composición, que bueno, es una parte muy fácil para los historiadores del arte, porque se trata de ver lo que se ve, no tan difícil para los artistas, porque elegir una buena composición es difícil, forma y figura, aquí ya se habla de volumen. Dice, hay que pensar, la importancia del fondo. Un experimento muy útil consiste en dibujar una misma imagen de muchas maneras distintas. Y aquí da un ejemplo, por cierto, sobre la modelo, sí, que además está fotografiada desnuda. Dibujar la misma imagen con procedimientos distintos, con expresiones de las formas distintas. Bueno, luego pasa a la teoría del color, a partir de 1766, bueno, no está aquí eso está en la parte de color, pero bueno, habla de... Adelanta una asignatura entera que será color. Aquí sí habla de Seurat, curiosamente no habla de Matisse, habla de Seurat, creo que es en la propia asignatura de color donde habla de la rueda de color, de los primeros experimentos, de las ruedas, habla de Goethe, bueno, movimiento, plasmación del movimiento, pero que esto es elegir una pose, es también una variante de la disposición,
el dibujo rápido, el dibujo del movimiento, recomienda dibujar